Hola, 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 buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Estamos un poquito en penumbra hoy día. Ahora sí, ahora sí. Bueno, los aprovecho de saludar, espero que tengan una buena mañana, una buena mañana. Y vamos a comenzar con nuestra clase de competencias en lecturas. Bien. Por hoy día tenemos otra característica de los medios de comunicación. Recuerden que nosotros estamos viendo medios de comunicación, estamos viendo propósito, el otro día vimos también los estereotipos dentro de los medios de comunicación. Y hoy día vamos a ver algunos recursos que tienen que ver con lo lingüístico y lo no lingüístico, dentro también de los mensajes publicitarios. Bien, vamos a salir de acá, nos vamos atrás, 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 atrás. Uy, está dando de nuevo la canción. No, ahí sí. ¿Ya? Vamos entonces aquí al módulo del aula virtual. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí sí. ¿Ya? Revisemos acá con nuestra herramienta de Paint. ¿Bien? Aprovecho de saludar a Erika, a Diego, también a Fernanda, a Francisco, a la Isi, a Juan Luna, a Carla, María también, Martina, Matías, Sofía, que tiene ahí no sé si es un hámster o no. Ya, a Tiare, a Valentina, a Luciano también, y veamos quién acaba de llegar. ¿Quién acaba de llegar? Mariam y Benjamín. Vamos a admitir a los chiquillos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces nuestra actividad de clase. Dice, sintetiza los propósitos implícitos de los mensajes divulgados por los medios de comunicación. Explican con ejemplos las estrategias de persuasión utilizadas en un mensaje publicitario y una propaganda. Compara los recursos utilizados por diferentes medios de comunicación para comunicar la misma noticia. Muy bien, vamos a recordar algunas cosas que hemos visto. Vimos que la comunicación de los medios masivos de comunicación, es una comunicación que no es natural, sino que artificial, que por tanto requiere de un canal. ¿Vale? Muy bien, en cuanto a el receptor, este no es individual, sino que colectivo. Eso fue lo primero que vimos como una distinción. ¿Ya? El medio de comunicación masivo no se refiere a nosotros en cada uno en particular, sino que es masivo para toda la población. ¿Ya? Tiene unos propósitos, cumple propósitos, ya, propósitos, ya, que tienen en relación a crear una una opinión, opinión, ¿ya? Opinión, opinión, ¿ya? Recuerden que el medio no solamente informa, ¿ya? Sino que busca generar una audiencia. Entre sus otros propósitos tiene el propósito de informar, entretener, y también algo de distraer a la población. Recordemos que uno de los principios básicos de este curso es tener un pensamiento crítico. Lo voy a anotar aquí también, el pensamiento crítico. Muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque hay que ver críticamente los medios de comunicación. Vamos a ponerlo acá, observar críticamente los medios de comunicación. Observar críticamente, observar entonces críticamente los medios, porque estos responden siempre a líneas editoriales.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vimos otras cosas también. Vimos también que en tanto el mensaje, los mensajes, ¿ya? Se dividen en recursos. No, vamos a formular mejor eso. Ya, vamos a poner mejor, existen distintos recursos en los medios masivos de comunicación. Ya recordemos que está la persuasión, ¿ya? Que remite a los sentidos y emociones, sentidos, sentimientos y emociones. Y a su vez están los de convicción, que remiten a las razones para comprender los mensajes, mensajes. Recordemos que de estos dos recursos se nutre entonces los mensajes publicitarios, ¿ya? Y generan a su vez, creo que ahí me equivoqué en persuasión, como le escribí. También estos generan los mensajes publicitarios, ¿ya? Recordemos que acá hay que hacer la diferencia entre propaganda y publicidad, no se acuerdan de eso. Ya generan estereotipos, estereotipos, ya de índole de clase sexista, ¿ya? Étnicos, étnicos, si me falta uno más que no me puedo acordar en este momento, pero lo vamos a recordar después. Ya vamos a poner acá mensajes de propaganda y publicidad. Propaganda versus publicidad. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Todo eso que está acá, ¿ya? Vamos a repasarlo. Dice la comunicación de los medios de comunicación, ¿ya? Es una comunicación que no es natural, sino que es artificial. Muy importante eso, entender que hay una comunicación natural del tú a tú, y también hay una comunicación artificial que necesita un canal, ¿ya? Y que es remota, por supuesto. Dice, en cuanto al receptor, no es un individuo, sino que es colectivo. Esto es importante. La gracia de los medios de comunicación es que el receptor siempre es colectivo, ¿ya? Cada vez que se utilizan los medios de comunicación, estos cumplen un propósito para crear una opinión, que es lo central. Ya no solo informan, sino que también buscan generar una audiencia a través de la información, a través de la entretención, y también tienen una función de distracción, ¿ya? Recordemos que debemos observar críticamente los medios, porque estos responden siempre a sus líneas editoriales, ¿ya? Existen distintos recursos de los medios de comunicación, la persuasión, los sentidos, los sentimientos, las emociones, que corresponden también a la publicidad y la convicción, que remiten a las razones para comprender los mensajes, en este caso la propaganda, ¿ya? Estos dos recursos, recuerden esto que siempre son recursos, ya se mezclan para generar los mensajes publicitarios, ¿ya? Y estos mensajes generan estereotipos, ya sean de índole de clase, sexista o étnicos. Eso era lo que habíamos observado en la clase anterior. Bien, en esta clase vamos a ver los efectos causados por los recursos no lingüísticos y lingüísticos, ¿ya? Recordemos que los recursos lingüísticos, ¿ya?, se remiten a los mensajes que yo pueda leer dentro de una publicidad, por ejemplo. Y los no lingüísticos se requieren a otros recursos, ¿ya?, como por ejemplo la organización, como la elección de colores y una serie de otras características que vamos a estar viendo inmediatamente. Veamos acá entonces. Cada tipo de texto emplea recursos lingüísticos apropiados que lo hacen más efectivo, ¿ya? Estos recursos dependen de la función del texto,
por ejemplo, los textos publicitarios y propagandísticos, buscan una apelación directa al receptor mediante el uso imperativo. Dice, ayúdanos a combatir la diabetes, disfruta el gran sabor de nuestra salsa, solicita hoy el catálogo gratuito. Ya, estos son ejemplos de cómo, por ejemplo, ya, los mensajes publicitarios apelan directamente al receptor. ¿Ya? Hay una apelación ahí, hay una búsqueda que nos permite entonces pensar de que hay una llamada a acción, ¿no? Cuando nosotros vemos un mensaje publicitario, siempre tiene una llamada a la acción, busca, compra, prefiere, por ejemplo, y siempre estos están remitidos entonces al receptor. Dice, también se usan figuras literarias como la metáfora, la hipérbole y la personificación, ¿ya? La loción que es una caricia en su piel, la película del año, nuestro sazón es un amigo en la cocina. Este tipo de lenguaje hace más atractivo el mensaje y a menudo es fácil reforzarlo con recursos no lingüísticos, ¿ya? Eso es muy importante. Vemos algunas figuras acá. Voy a ver si cargó esto aquí. Ya, figuras acá para poder observarlas en un momento más. Vamos a dejar que cargue ahí y ya la observamos. Aquí ya se puso en pausa, pero mientras carga vamos a seguir leyendo. Dice, las expresiones populares como qué bacán, eso también, que quien ría el último ríe mejor, para servirle, claro que sí, etcétera, le presentan el mensaje un tono familiar que hace sentir a gusto a sus receptores. Por su parte, las palabras en otros idiomas pueden a veces aportar un toque contemporáneo o oculto, ¿ya? Tiene un je ne sais quoi, un no sé qué. Si se te pierde el smartphone, no te preocupes, con esta app puedes conseguir un catch, ¿ya? Ahí también hay otra función y otro recurso, otro recurso. Vamos a observar ahora algunas imágenes que utilizan figuras retóricas en la publicidad, ¿ya? Quiero que observen, por ejemplo, las imágenes, fotografías o dibujos que representan lo que dice el texto. ¿Ven? Hay una función aquí de representación. A menudo llevan un texto breve o pie que explica o complementa la que muestra. Cápsulas, recuerdos que resaltan, resumen o agregan información. Gráficos y esquemas, recursos que organizan y presentan datos matemáticos de manera que puedan representarse con facilidad. Diagramación, disposición lógica y atractiva de la información dentro del espacio disponible para hacer más claro y accesible al mensaje. Bien, recordemos que incluso hay carreras universitarias que ven este tipo de características, ¿no? Por ejemplo, quien va a estudiar diseño publicitario o quien estudia, ¿cómo se llama? Publicidad. ¿Ya? Todos estos recursos, obviamente, son manejados por las personas que tienen entonces ese título universitario, ese saber universitario, y uso de elementos visuales, líneas, flechas, tipografías y colores, entre otros recursos, que utilizan para resaltar partes del texto, distinguir distintas secciones, organizar y categorizar la información mejor, mejora la estética. Ya, recordar siempre eso, siempre eso. Cuando nosotros vemos un mensaje publicitario, ya este está intencionado por una parte, y a su vez, tiene ciertos recursos como imágenes, como cápsulas también, como gráficos, está diagramado, esa palabra es muy importante, y usa elementos visuales. Bien, ahora que ya cargó lo otro, vamos a observarlo. Voy a compartir entonces toda la pantalla para dividirla e ir viendo entonces los mensajes publicitarios. Esperemos acá. Se supone que así, eso, aquí está. Aquí está. Ya, aquí vemos entonces las figuras retóricas en la publicidad. Vamos a ver cómo son estas. Por ejemplo, esta, la hiperbatón. Dice, alteración del orden sintáctico se considera habitual y lógico en una composición. Ya acá, por ejemplo, la lógica se pierde en esta película, Inception, ¿ya? Que trata de eso, ¿no? No sé si ustedes vieron esa película, ¿ya? Donde el tiempo, el espacio se ven alterados también por un objeto, ¿ya? Un objeto que altera la realidad. Bien, vamos a ver a otra. Dice antítesis, dos elementos que se contraponen en cuanto a su significado. ¿Ven? Por ejemplo, esto que es un paraguas, pero tiene el cielo dentro del paraguas, ¿ya?
Yo me imagino que ustedes ya vieron esto de las figuras literarias y cómo, por ejemplo, actúan en la publicidad. Símil, dice figura retórica que utiliza el recurso de la comparación o semejanza entre términos. ¿Ya? Aquí tenemos una publicidad de un auto, entonces, y podemos hacer el símil con un rinoceronte, ¿ya? Que significa, por ejemplo, fuerza, espíritu salvaje, por ejemplo, ¿ya? Y todo lo que connota entonces un animal de este tipo. Sigamos acá. Prosopopeya, atribuirle actitudes humanas a entes abstractos u objetos animales. Por ejemplo, acá tenemos al pollo, que es un pollo karateca. Veamos acá. Metáfora, realidad que se expresa por medio de otra, que guarda cierta relación o semejanza. Bien, aquí tenemos entonces un cepillo de dientes, y esto que al parecer son una especie de chicle de menta, ¿no? También para el aliento. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que el cepillo o la pasta de dientes, que en este caso que puede ser un objeto publicitario, ya se está entonces publicitando a través de una metáfora. Elipsis dice omisión de uno de los elementos dentro de la composición, a pesar de la necesaria presencia de aquel elemento del significado, se sobreentiende por el contexto. Bien, por ejemplo, acá dice Absolute Fashion, ¿ya? Y se supone que este es un atelier de un modista o una modista. ¿Bien? Entonces falta aquí el vestido o lo que se tenga que probar, pero podemos visualizar un objeto como de belleza eh, al omitir entonces este traje, no es necesario, ¿ya? Para entonces darle un mensaje publicitario a este trago. Parece que, sí. Digamos acá, oxímoron, dice, completa una idea con otra que tiene un significado contrario o opuesto. ¿Ya? Por ejemplo, no fumar en un cenicero, ¿no? El cenicero se supone que sirve para fumar, pero acá está junto con el signo entonces de no fumar. Onomatopeya dice uso de palabras que imitan el sonido o que se describe. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está imitado la sensación de frío, ¿ya? Por medio de la imagen. Hipérbole dice representación de una exageración. Fíjense acá, por ejemplo tenemos un tarro de cerveza, ¿no? Y es gigantesco comparado con las personas y comparado también con la piscina que está más abajo. ¿Bien? Caligrama dice composición en la que la tipografía intenta representar el contenido del poema. ¿Ya? Y aquí tenemos un afiche de los Grammys y tenemos distintos nombres entonces de cantantes. Bien, ahí tenemos varias entonces figuras literarias que están presentes en los mensajes publicitarios. Recordemos que es uno de sus recursos y que nos permite entonces ver estas características, ¿ya? Imágenes, cápsulas, gráficos, diagramación y el uso de elementos visuales. ¿Ya? Por ejemplo, el hecho de que el auto esté arriba del rinoceronte ya es algo diagramado, ¿no? Ya hay una intención comunicativa detrás que nos puede hacer entender, ¿ya? Que hay figuras literarias dentro de los mensajes publicitarios. Muy bien, vamos a aumentar acá para que quede más derechito y seguimos más abajo. Dice, los elementos gráficos que transmite la publicidad a través de los medios masivos de comunicación pueden ser tan importantes como el medio e incluso más importante, lo que vale la pena analizarlo críticamente y evaluar cómo interactúan los recursos lingüísticos. ¿Ya? Muy importante entonces en la publicidad, ya cómo el mensaje y la publicidad se juntan para la eficacia entonces de este medio, ¿no? Veamos acá. Los afiches son un medio popular, efectivo e importante de comunicación masiva porque tienen un formato simple, ¿ya? Y económico, porque logran llamar la atención, a pesar de que el público suele estar distraído por la multitud de estímulos e imágenes que lo rodean en la vida pública. Lo logran combinando palabras y elementos visuales para crear un lenguaje propio que comunica un mensaje claro y simple, ¿ya?
un mensaje claro y simple, aunque hay una masividad acá, por ejemplo, en esta foto, ¿no? Cuando hay que presentar una cantidad de datos, es difícil hacerlo solamente con palabras. Pueden emplearse infografías, que son combinaciones de texto, imágenes, gráficos y conectores cuya meta es organizar los diversos componentes de la información y presentarlos como un todo coherente. Dice, la estructura de las infografías es discontinua. La información aparece en fragmentos y bloques concisos que son fáciles de explorar con la mirada sin obligar al lector a seguir un orden específico. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una especie de infografía. Yo le busqué una en japonés, ¿ya? Para que observemos no solamente el mensaje lingüístico, sino que observemos el mensaje no lingüístico, ¿ya? Fíjense acá, por ejemplo, cómo está organizada la información. Por ejemplo, acá podríamos ver que puede ser como una fecha, no tengo idea de lo que dice ahí. Acá, justamente aquí, ¿ya? Vemos que el título está diagramado de tal forma de que la bajada, por ejemplo, del título está arriba y sospechamos que este es el título, ¿no? Quizá de qué será esta ficha, no tengo idea. Ya veamos que hay algunas acciones ahí. ¿Quién podría inferir de qué se trata? ¿De qué se tratará? Veamos ahí si ustedes están en el chat. ¿De qué se tratará el afiche que estamos viendo acá, chiquillos? Está en japonés, pero ¿quién puede inferir de qué se tratará? Chiquillos, veamos acá, veamos acá, veamos acá. Seguridad, un perro agresivo. ¿Ya? Ahí Juan tiene mucha razón, ¿ah? ¿Ya? ¿Cómo puede inferir claro, por las tarjetas rojas, la tarjeta amarilla, ya nos remite a un conocimiento que tenemos, por ejemplo, las reglas del fútbol? Muy bien, muy bien. A mí me parece, tal como dice Juan, que tiene que ver con la seguridad o tiene que ver como con un buen trato, si tú te fijas. Por ejemplo, acá los personajitos están peleando, ¿no? Están como airados, ¿ya? Aquí están como observando, acá están como, por ejemplo, está haciendo callar al otro, ¿ya? Tiene que ver como con conductas, ¿ya? Quizá qué dirá, yo tengo muchas dudas de esto, pero puede ser que tenga que ver con la seguridad o con el buen trato, ¿ya? O con, por ejemplo, reglas de convivencia, ¿ya? Ahí tenemos entonces, sí, ahí el perro agresivo, dice la Ice, ¿ya? Ahí tenemos entonces podemos ver que la cantidad de información no literaria, porque recordemos que las imágenes son recursos no literarios, imágenes son recursos no lingüísticos, mientras los contenidos lingüísticos, lingüísticos se refieren al texto. En este estímulo, ya que es este afiche, nosotros no podemos reconocer los recursos lingüísticos, ¿no? No sabemos japonés, pero sí podemos inferir por medio de los recursos no lingüísticos, ¿ya? El mensaje que hay detrás, entonces, de este afiche. Muy bien, vamos más abajo. Para analizar un recurso gráfico, dice, debes hacerte preguntas como las siguientes. ¿Qué información comunica el recurso? ¿Qué representa o qué significa? ¿Cuál es el propósito del recurso si lo cumple bien? Contribuye a descartar el mensaje. ¿Qué aspecto se destaca? ¿Cuál es su relación con el tema central del texto? ¿Lo amplía, lo reafirma, lo ejemplifica, lo profundiza? Por ejemplo, en el afiche, si el tema central, por ejemplo, son la seguridad, ya las imágenes amplían entonces con ejemplos, ya el mensaje central que se refiere, por ejemplo, bueno, mirando estas tarjetas amarillas y rojas, a una buena conducta, quizá dentro de una empresa, por ejemplo, o dentro de un vagón de metro, quizá, no tengo idea, ¿ya? Dice, ¿qué elementos se centra tu atención? Por ejemplo, acá claramente tenemos una imagen central, ¿no?
una imagen central que es este elefante y este perrito, ¿ya? Y de ahí se derivan cada una de las imágenes más pequeñas como si fuera una estructura como arbórea, si ustedes se fijan, ¿ya? Como un árbol. Vamos acá, entonces tenemos esta que es central, lo voy a poner como amarillo, y tenemos las otras que están ahí. Bien. Tenemos un mensaje que hace énfasis, ¿no? Por ejemplo, el énfasis que otorga esta figura que está acá. Que está acá. Bien. Dice, ¿cómo cambiaría el sentido del mensaje si no incluyera este recurso? Por ejemplo, si no incluyera el recurso de las tarjetas, ¿ya? Yo no podría saber de qué se trata o inferir de qué se trata. Si te fijas. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es que los mensajes publicitarios siempre están intencionados. Los mensajes siempre utilizan entonces recursos lingüísticos y no lingüísticos para sus propósitos, para ya sea persuadir o convencer a los receptores de este mensaje. ¿Ya? Hay muchos ejemplos más, ¿ya? Donde, por ejemplo, yo puedo inferir información desde los recursos que son explícitos, ya sean recursos que sean lingüísticos o no lingüísticos. Bien, recordemos que los recursos lingüísticos se refieren al texto que yo pueda leer y los no lingüísticos a las figuras, a las palabras, a la disposición. ¿Ya? Es muy importante. La próxima clase vamos a ver también el tema de las infografías. ¿Ya? Cómo leer una infografía y cómo usarla, por ejemplo, como recurso escolar y recurso de aprendizaje. Las infografías son muy importantes y hoy en día, es una muy buena forma de aprender. Bien, vamos recordando más arriba. Nosotros estamos viendo los efectos causados por los recursos no lingüísticos y lingüísticos. Vimos que, por ejemplo, en el afiche japonés, que está acá, que nosotros incluso podemos inferir, ¿ya?, el mensaje no teniendo los recursos lingüísticos, ¿ya? Por medio de los recursos no lingüísticos, como las imágenes, la disposición del texto, nosotros podemos entonces inferir de qué se trata entonces este afiche. Bien, vamos más arriba. Recordemos que estos recursos apelan directamente al receptor, ¿ya? Buscan que el receptor, eso es muy importante, lo voy a anotar acá, buscan que un llamado de acción, un llamado a la acción, vamos a poner entre comillas acá, vamos a cambiar el color por azul mejor, o rojo, vamos a usar un rojo, ¿ya? Lo que buscan los mensajes publicitarios, los mensajes publicitarios son una, comillas, llamada a la acción. ¿Ya? Que el receptor realice ciertas acciones de acuerdo al mensaje. Como estamos hablando de publicidad, generalmente es al consumo, al consumo de cierto producto o cierto servicio. Bien, recordemos también que la publicidad utiliza figuras literarias, ¿ya? ¿Para qué sirven las figuras literarias acá? ¿Ya? Para dar énfasis, para llamar la atención también, y para hacer más atractivo el mensaje. Voy a ponerlo acá. Las figuras literarias hacen más atractivo el mensaje. Las figuras literarias hacen más atractivo el mensaje. Ahí vemos una serie también de elementos y recursos. Bien, vamos más abajo. Dice las expresiones, ya, expresiones como que bacán, la raja, y que en realidad el último ríe mejor, ya, claro que sí, ya. Son todas expresiones que nos van a ayudar entonces para reforzar entonces, ya, el mensaje publicitario. ¿Ya?
esto es muy importante, quizás lo pasé y por eso volví, yo sabía algo me falta, Ya, esto de los mensajes publicitarios y propagandísticos son multimodales, ¿ya? Lo multimodal se refiere a que utilizan distintas plataformas vamos a anotar aquí, la publicidad utiliza distintas plataformas para hacer más efectivo su mensaje. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, los elementos multimedia, ya que se basan en gráficos, sonidos e imagen, ¿ya? Que se ve, por ejemplo, mucho hoy, tanto en la televisión, como medio masivo, también en la radio. La radio, aunque la radio, por ejemplo, carece de imagen, pero igual puede utilizar muchos sonidos para, por ejemplo, envolvernos y hacer más efectivo también su mensaje publicitario. Y sobre todo las redes sociales, que ahí nosotros tenemos entonces los elementos multimedias y los elementos multimodales, ya muy presentes para la venta entonces y la promoción de ciertos productos, ¿ya? Recordemos entonces, imágenes, cápsulas, gráficos, diagramación y uso de elementos visuales como características. ¿Ya? No se olviden de esto, son características entonces de los mensajes publicitarios, de los mensajes publicitarios, que utilizan entonces que utilizan recursos lingüísticos y recursos no lingüísticos. Vamos a poner la U, lingüísticos. Bien. Ya, chiquillos, nos quedan 2 minutos de transmisión, la vamos a pausar por ahora y vamos a ver un videito que nos grafica y explica cómo es la publicidad en Japón. ¿Ya? Muy interesante, porque allá sí que la publicidad es bastante invasiva. Ya está en todos lados y utiliza muchísimos recursos. Bien, voy a dejar aquí de transmitir, pausar la grabación y volvemos en unos instantes. Bien, chiquillos, recordemos que nosotros estamos haciendo un análisis de los medios de comunicación, ¿ya? Estamos viendo algunas cositas sobre los recursos no lingüísticos y lingüísticos. Ya vimos el propósito, la diferencia de la publicidad y la propaganda, vimos también los estereotipos, vimos a su vez la diferencia entre la comunicación natural y la comunicación por medio de los medios de comunicación. Ya una comunicación artificial que requiere entonces una plataforma, un canal distinto a la voz directa, sino que también se basa en mensajes que son impersonales y que son masivos. Ya hay una serie de tipos de texto que se derivan de este tipo de comunicación. Y ahora vamos a observar algunos que están presentes en la publicidad japonesa. ¿Ya? Voy a reproducir este video, lo voy a pausar esta grabación por derechos de autor, pero ustedes pueden observar directamente este video entonces en la pizarra del aula virtual. ¿Ya? Voy a poner aquí pausar y vamos a darle play y después los vamos a comentar. Vamos a pausar y lo comentamos luego. Bien, ahí vimos entonces la publicidad en Japón. ¿Qué les parece, chiquillos? ¿Les gustaría vivir en un mundo así como el que nos muestra el video? ¿Les llamó la atención? ¿Se parece o no a lo que tenemos acá en el país? Veamos qué nos dice el chat. Vamos. Sí, dice María. Ya, estuvo bueno.
Claro, porque si ustedes se fijan, la publicidad allá es muy creativa, ¿ya? Es muy creativa, es breve, ¿ya? No, por ejemplo, como acá en el país que uno está viendo, ¿ya? La televisión y hay una serie de mensajes publicitarios que son bastante invasivos o se vuelven un poco incómodos al ver un programa de televisión, ¿no? Por ejemplo, en otros países, como en Argentina, cuando ustedes están viendo un programa de televisión, ¿ya? Eh, aparece una sección que se llama espacio publicitario, y ahí dan toda la publicidad. En cambio, acá, por ejemplo, en Chile, la publicidad es invasiva y eh, corta los programas de televisión, si ustedes se fijan. Y eso es bastante desordenado. Ya, más que un orden, es un desorden. En cambio, acá en Japón, por ejemplo, los sitios de publicidad están bien centrados, ¿ya? Y nos permiten entonces introducirnos en un espacio publicitario, ¿ya? Dice, a mí no me gustaría vivir, dice, a mí no a mí no ir a visitar, pero vivir. Ah, ya, ya. Solamente visitar, dice Fernanda, entonces. Claro, 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 claro. Bueno, ahí tenemos entonces lo que significa la publicidad, ¿ya? Tenemos mensajes, tenemos infografías, tenemos recursos, sobre todo lingüísticos y no lingüísticos, que nos van a permitir evaluar un mensaje en cuanto a su eficacia, en cuanto a su utilización de figuras y en cuanto a cómo cumple o no cumple su propósito. Bien, chiquillos, son las 9:30, lo vamos a dejar hasta acá y nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, Chao, profe. chao Fernanda, chao chiquillos, que estén muy bien, que tengan una buena mañana. Chao María, chao Josip. ¿Ah? Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Nos vemos, chao, chao, chao chiquillos, chao, chao. Dejamos de transmitir Chao, entonces. profe. Chao, chao, nos vemos.